la investigadora asociada de la prestigiosa ONG de Justicia, que también asesora a las altas cortes y en particular a la Honorable Corte Constitucional de Colombia, Vivian Newman, acaba de conceder una entrevista al diario El Espectador, a Cecilia Orozco en particular, a propósito de un libro que ella va a sacar en coautoría con otros investigadores, entre otros Mauricio García Villegas, a propósito del fenómeno de la cancelación cultural. ¿En qué consiste la cancelación cultural? Podríamos decir que cuando no existía, las izquierdas se burlaban del political correctness, de la corrección política de las derechas. ¿En qué consistía la corrección política? En utilizar un lenguaje ponderado, neutral, en hablar siempre de las minorías, de los oprimidos, etcétera, etcétera, pero no pasaba de ser un bla bla bla, un saludo a la bandera que solían utilizar las derechas para evitar las denuncias contra la opresión, la injusticia y las violencias sociales. Las izquierdas se dieron cuenta de ello y poco a poco se volvieron iluminadas. De ahí viene la palabra woke y la palabra wokismo. Y estos grupos organizados, iluminados y neoiluminados, es decir, wokistas, empezaron a denunciar el horror de la opresión, de la injusticia, de la desigualdad social, del racismo, de las violencias de todo orden. Y por supuesto conquistaron espacios muy importantes en la esfera pública. Pero también se dieron cuenta de que con esos mecanismos de denuncia y de protesta podían ir más lejos, podían llegar a cancelar, es decir, a excluir o a hacer excluir de ciertos espacios a quienes tomaban por presa y señalaban justa o injustamente, pero que estaban en contra de sus intereses y por supuesto lo lograron. Así surge la cancelación cultural. Es un fenómeno que consiste en señalamientos hacia otras personas hasta lograr que se les excluya de ciertos ámbitos, de ciertos espacios, por sus comportamientos inadecuados, por sus declaraciones poco correctas o que van en contravía de los modos de sentir, pensar y actuar de los grupos que se reclaman defensores de las minorías y que los acusaron. Hasta ahí la cancelación cultural. El punto es que ahora se llega aún más lejos. No solamente el acusado de un comportamiento inadecuado es silenciado, censurado, arrinconado, se le excluye de su trabajo, se le violan sus derechos, sino que debe esconderse o debe ser desterrado. A partir de allí vemos evidentemente una exageración aterradora con el fenómeno de la cancelación cultural y, cosa curiosa, empezamos a ver que los grupos radicales feministas, a los que yo llamo femichistas, y lo he explicado en otras columnas, los llamo femichistas porque son feministas que se vuelven machas. Es decir, pretenden con un machismo más aterrador del que denuncian y buscan combatir, atacar al otro e inclusive desarrollan actos violentos y vandálicos como quemar puertas de iglesias, como ir a manifestaciones a mostrar sus senos, etcétera, etcétera, y de una manera violenta censurar, silenciar, condenar a quienes evidentemente están en contra de sus intereses. El punto es que este femichismo es un femichismo selectivo, es decir, no se aplica por igual a todas las personas, sino a ciertos blancos que estas personas identifican para acabar con el buen nombre, la honra, la dignidad y, si pueden, la vida histórica y social de sus presas. Y lo logran. Cada vez lo logran más y han generado inclusive suicidios y salen a decir: no es culpa de que el victimario se suicidara, nosotras simplemente entonamos el himno, el violador eres tú. Pero también tienen una perspectiva ideológica muy torpe porque no son cultas, no son leídas, simplemente son correa de transmisión ideológica.
Milan Kundera decía algo muy cierto a propósito de las ideologías que iría en sintonía con Slavoj Žižek y con otros pensadores, pero particularmente él atacó al comunismo que lo desterró de su patria natal. Decía que cuando alguien es incapaz de confrontar sus relatos con los relatos de los demás, permitir que se le deconstruya lo que dice, simplemente es dogmático y se refugia en el confort kitsch de la ideología. Eso que decía Kundera tiene toda la razón, y es a lo que estamos asistiendo, a una cantidad de manifestaciones kitsch que se tomaron la esfera pública y que por supuesto no solamente constituyen un modus operandi, sino un modus vivendi para estas personas que se lucran de ello. Muchas de las neoiluminadas, de las personas que forman parte del femichismo selectivo, venían de ser militantes de grupos disidentes, guerrilleros, contestatarios, etcétera, etcétera, y ahora vieron en el caballito de batalla de su femichismo radical una manera de relevar, de tener interés en la esfera pública. Todo eso puede ser legítimo hasta que atentan contra los derechos fundamentales de las personas a quienes atacan. Pero lo que es más curioso son las astucias de estas femichistas selectivas que generalmente con contratos de prestación de servicios dicen que son representantes de la ONU o de grandes ONGs como Oxfam, etcétera, etcétera, y se jactan diciéndolo. Uno se preguntaría si no valdría la pena administrarles una dosis de su propia medicina para tratar de ver si es que son tan puras, rectas y transparentes en su pasado erótico y tratar de ver un poco sus pasados a ver si se encuentra algo de turbulencia. Evidentemente eso se encuentra. Y si mostráramos lo turbio de estas personas que solo miran las pajas en los ojos de los hermanos y no las vigas en los suyos propios, por lo menos las calmaríamos un poquito. Lo digo porque dentro de estos femichismos selectivos ha habido un caso muy particular denunciado por un periodista que por supuesto no forma parte de los grandes medios, que muestra cómo estas femichistas selectivas no ven en los de su propio partido moiresco a violadores, abusadores y acosadores que también han sido denunciados, y ahí sí se callan. De la misma manera que las periodistas que tienen ese fuero de reserva de su fuente y por eso presentan testimonios o mejor relatos anónimos, porque un relato sociológicamente no llega a ser testimonio si no se explicitan las condiciones sociales de su producción. Saber quién dijo qué y desde dónde, bajo qué intereses, cómo se recolectó la información, si fue una entrevista cara a cara y en profundidad o a través de la radio, a través del teléfono, o si simplemente se cortó, copió y pegó y adecuó la narrativa, cosa que cuando se deconstruyen estos relatos se descubre. Entonces, por supuesto, las periodistas que hacen su labor no ven en sus jefes ni en sus productores a acosadores, abusadores, y entonces un periodista sacó correitos, pretéritos de sus jefes, pero eso sí, silencio absoluto. Estamos asistiendo a un neopuritanismo que está contagiando la sociedad y vale la pena como ciudadanos simplemente, no solamente pedir que la justicia sea la que decida, porque es la única que puede decidir. Y por supuesto hacer un llamado a la presunción de inocencia, a los derechos fundamentales al debido proceso, al buen nombre y a la honra de quienes son atacados. Acaban de acabar con una persona que fue designada como embajador ante el gobierno de Emiratos Árabes simplemente por narrativas pretéritas que ahora sí salieron a la luz pública y que salen de manera velada sin que las supuestas víctimas digan sus nombres y tramiten esto ante la justicia. Deberían hacerlo con todas las garantías. Es fantástico cuando esto llega a la justicia y la justicia declara, por ejemplo, eso cosa juzgada, porque durante el tiempo de la investigación, pues las supuestas víctimas no presentaron las pruebas o no las tenían o simplemente fue un relato adecuado, amañado y que por supuesto negaba elementos fundamentales de su contexto y simplemente se instrumentalizó políticamente. Es magnífico cuando se puede llegar a un juicio y la contraparte, es decir, el supuesto victimario o mejor el acusado, que goza hasta el último momento en derecho de su presunción de inocencia, puede mostrar sus pruebas para decir, perdóneme, cuando usted dijo que pasó eso, yo no estaba ahí, yo estaba en otra ciudad. Perdóneme, yo no lo conocía, aquí tengo la prueba. Esta es una prueba fáctica
que es incontrovertible. Ustedes adecuaron la narrativa. Entonces, evidentemente, las femichistas van a decir, claro, fue absuelto porque la justicia es patriarcal, porque alcahuetea a los machos abusadores y violadores. No, no podemos, señor presidente Gustavo Petro, en un Estado de derecho y en un gobierno progresista, entregarles la justicia a las personas que la toman por mano propia. Eso sería un atentado a la paz total que usted predica y un atentado a los principios fundamentales de la Constitución. El célebre magistrado José Gregorio Hernández, a quien usted le ofreció el Ministerio de Justicia, lo dijo claramente en su cuenta de Twitter. De tal manera que hay que gerenciar todo esto, hay que administrarlo, pero sobre todo ponerlo en su justo lugar, darle la plaza que corresponde. Claro que es muy importante que haya denuncias sobre violencias sexuales y sobre violencias basadas en género, pero las personas acusadas tienen todo el derecho a defenderse. Y no hay patente de corso para nadie, que sea de derecha, de izquierda, homosexual, heterosexual, lesbiana, porque no ha habido todavía los relatos de acosos lesbianos que evidentemente tienen que salir a la luz pública. Tratemos de buscar qué hay en esos pasados y, sin condenarlos, por supuesto, explicitémoslos. Yo estoy escribiendo una novela que se llama El Disidente y llevo 162 relatos de personas que en una universidad pública de Colombia han tenido relaciones de noviazgo, amantazgo y se han casado con sus profesores. ¿Es esto un crimen de lesa humanidad? Pues estas personas dicen no. También fui seducida y seducido y me gusta. Hay que escuchar esas otras voces de la misma manera que, repito, hay que buscar en los pasados turbios de las personas que se dicen puras y que solo miran las pajas en los ojos de los hermanos y no las vigas en los suyos propios. Trabajemos por la justicia, pero también por la verdad desde todos sus ángulos. Sepamos que la verdad es una lucha política y sobre todo, digamos, va de retro al femichismo selectivo y afrontemos con todas las de la ley y desde todos los ángulos, con los tiempos y los espacios adecuados, un gran debate que urge en Colombia contra la cancelación cultural.